Buenas tardes. Siendo las 15:39 del día 11 de octubre del 2017, contando con la presencia de la congresista Betty Ananculí, congresista Guillermo Bocángel, congresista Miguel Ángel Elías, congresista Percy Alcalá, congresista Nelly Cuadros, y hasta obtener el quórum de ley, vamos a empezar en la presente sesión. Damos la bienvenida al congresista Lizana. Vamos a empezar la presente sesión de manera informativa, para lo cual vamos a pasar al primer punto de agenda: presentación del señor Víctor Hugo Tubilla Andía, consejero delegado del Gobierno Regional de Ica. ¿A quién invitamos a tomar su ubicación, por favor, señor consejero? Señores congresistas, tal como fue solicitado por el congresista Miguel Ángel Elías Ábalos, se ha invitado al señor Víctor Hugo Tubilla Andía, consejero delegado del Gobierno Regional de Ica, para que informe sobre los problemas que enfrenta el Consejo Regional de Ica para el ejercicio de la atribución de fiscalización que la Constitución y la normativa orgánica vigente le otorga. Invitamos al señor consejero para que use la palabra. Señor presidente de la Comisión de Descentralización, señores integrantes de esta Comisión del Congreso de la República, quiero en primer término saludarlos al nombre de todo el Pleno del Consejo Regional de Ica, al cual represento actualmente como consejero delegado. Quiero agradecer la deferencia que ha tenido el congresista Miguel Ángel Elías, a quien hicimos llegar un documento para que pueda hacer posible, como se ha hecho en nuestra presencia este día en esta comisión, para poder dar a conocer a ustedes, como representantes de la población, los graves problemas que se vienen dando en el Gobierno Regional de Ica. Partimos de una premisa muy importante, que los gobiernos regionales o gobiernos subnacionales partieron con el criterio de un poco empezar a trasladar la gran, concentración de poder o competencias que tenía el gobierno regional y que muchas veces no eran adecuadamente distribuidas a las regiones. Entonces el espíritu de la ley es muy bueno y parte pues de ello, ¿no? De trasladar, de dar autonomía y competencia a las regiones. Entonces cuando se crea, pero yo creo que el problema fundamental viene que los en un momento llamados presidentes regionales y actualmente llamados gobernadores regionales tienen o acaparan o concentran en ellos un poder casi absoluto. Entonces nosotros como consejeros estamos un poco marginados y no podemos ejercer con la celeridad o la eficiencia que la población reclama nuestro trabajo como fiscalizadores. Muchas veces solicitamos informes que nunca llegan, o si llegan, llegan tarde y llegan de manera sesgada y de acuerdo al criterio de los funcionarios. En el Gobierno Regional de Ica, la gran mayoría de gerentes, de subgerentes o de directores regionales, salvo honrosas excepciones, tan solamente rinden cuenta al gobernador regional de los actos que ellos realizan. Prácticamente piensan que nosotros como consejeros somos un ente decorativo y que estamos prácticamente, disculpen la expresión, dibujados y que solamente nos toman en cuenta cuando necesitan nuestra votación para aprobar alguna norma, alguna ordenanza, y luego no nos están tomando en cuenta. Nosotros, para hacer, señor presidente, valer nuestro derecho, como le digo, solicitamos informes. Pedimos que vengan los funcionarios, los directores regionales a dar cuenta, a absolver nuestras dudas, a rendir informes, pero nunca lo hacen. El gobernador, en vez de decirle, ustedes tienen que ir a rendir cuentas porque esa es su labor, esa es parte de su trabajo, lo que hace, y lo ha declarado muchas veces, que nosotros como consejeros simplemente llamamos a sus funcionarios para fastidiarlos y que por lo tanto ellos no tienen la obligatoriedad de asistir. Craso error,
tremendo desconocimiento de la norma de parte del gobernador regional. Y quizá pues la norma de alguna manera lo ampare o él ha analizado esa norma y está actuando de esta manera. Yo tengo acá cualquier cantidad de documentos, diferentes funcionarios, gerentes, subgerentes, directores regionales, que han sido llamados al pleno a rendir cuenta. Nunca asisten. Se llama al gerente, ese señor nunca asiste. Es más, cuando se le solicitan, y ahora ha llegado a la desfachatez tremenda, este señor gerente, general Carlos Nova Llamada, de ni siquiera querer recibir los documentos o los oficios que le remitimos. Se niega a recibir siquiera ya nuestros documentos. Y lo que dice, transfiéralo al administrador, al gerente, a donde deba ir. Entonces nosotros estamos, señor presidente, en una situación, ¿qué le digo?, de una fragilidad tremenda. Y la población nos dice, ustedes no hacen nada, ¿para qué fueron elegidos? Y tenemos pues esa fragilidad que la ley le otorga en demasía al gobernador el poder. Nosotros saludamos la iniciativa porque desde la legislatura anterior de la congresista Aramayo Gaona solicitó informes a los plenos para que hagan llegar algunas posibilidades para modificar ciertos artículos de la ley. Y ya tenemos conocimiento de que existe un dictamen, y eso es bueno, porque es un avance. Pero consideramos y le pedimos que por favor ustedes puedan quizás hacer una modificación, porque lo que se requiere actualmente, presidente, para poder dar fortalecimiento real a los plenos, y no solamente del Consejo Regional de Ica, sino a todos los plenos, y eviten esta situación gravísima que está ocurriendo a nivel nacional. Es por todo conocidos, muchos presidentes regionales presos, otros procesados, ¿no?, por hechos de corrupción. Y eso se da porque los consejos o los consejeros y los plenos de los consejos no tenemos una capacidad real de poder fiscalizarlos, porque la ley no nos las está otorgando. ¿Qué es lo que consideramos? Y salvando las distancias, señor congresista, muy buenas tardes, que salvando las distancias, los plenos regionales con el Congreso de la República, ustedes tienen la facultad del control político, ustedes si detectan una incapacidad o una irregularidad en un ministro, pueden interpelar al mismo y, de ser el caso, pueden censurarlo y retirarlo de su función. Y eso es bueno, porque existe un real contrapeso de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ustedes tienen el real poder, que los plenos regionales no tenemos, adolecemos de ello. Entonces, por ahí se dice que esto sería una cacería de brujas. Yo no lo considero así, porque no sería censurar, o quizá ese no es el término, porque si hablamos de la palabra censurar tendríamos que hablar de una modificación constitucional que es mucho más complejo. Lo que yo vengo a solicitarles, señores congresistas, que ustedes puedan analizar, quizá a mayor profundidad, y buscar quizá el término adecuado, el procedimiento que nos permita tener una real capacidad de, cuando detectemos una situación irregular, anómala, de algún gerente, de algún subgerente, de algún director regional, poder nosotros también censurarlo y poder, no sé si es el término adecuado, interpelarlo y poder retirarlo de su función. Entonces, yo les agradezco la posibilidad de haberme permitido, yo sé que el tiempo de todas las comisiones es corto, pero yo les dejo ese pedido expreso, y que no solamente es el pedido del gobierno regional de Ica, señor presidente. Estoy seguro que es un pedido de muchos consejos regionales y muchos consejeros regionales que les sucede como a mí, seguro que a veces nos sentimos un poco limitados en nuestras funciones. Y por todo lo expuesto, señor congresista, estoy seguro que ustedes van a poder acoger este pedido. Muchas gracias. Yo quisiera dar la bienvenida a los congresistas Osías Ramírez, Vicente Ceballos y el congresista César Segura. Con la concurrencia de ellos, vamos a retomar y formalmente instalar la comisión, porque ya contamos con el quórum de ley. Con el quórum de reglamento se da inicio a la quinta sesión ordinaria de la comisión correspondiente al periodo anual de sesiones 2017-2018. Señores congresistas, se somete a consideración la aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria realizada el 4 de octubre. Si no existiera observación, procederemos a votar a mano alzada. Sírvanse a levantar la mano los señores congresistas que estén de acuerdo. En contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Han sido remitidos por vía electrónica a sus despachos la agenda de la presente sesión
y los documentos pertinentes. También ha sido enviada una relación de los documentos recibidos y remitidos, así como la relación de los proyectos de ley ingresados a la comisión a la fecha. Si algún congresista tiene alguna observación o si desea copia de los documentos descritos, puede solicitar a la comisión. De la sesión anterior, faltaba por informar acerca de los integrantes del grupo de trabajo que coordina el congresista Dalmiro Palomino. Él todavía no ha llegado, seguramente en el transcurso del desarrollo de la sesión podrá poder informar al respecto. De la misma manera, hacemos de su conocimiento que la comisión, el día lunes 16, a partir de las 2 de la tarde, se tendrá el foro Descentralización y Presupuesto Público 2018. La invitación ha sido remitida a cada uno de sus despachos adjuntando el programa. Esperamos contar con la asistencia de los integrantes de la comisión y de sus respectivos asesores. Si algún congresista tiene algún informe que realizar, le concedemos el uso de la palabra. Congresista Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, en mérito a la observación realizada por el Poder Ejecutivo mediante autógrafa del proyecto de ley número 392-2016 CR, que tiene por objeto declarar de carácter prioritario y de preferencia interés social la creación del distrito de Udima en la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, que tendrá como capital el centro poblado de Udima. Se precisa lo siguiente. Respecto del punto 1, nosotros como parlamentarios no estamos usurpando ninguna función del Ejecutivo, ningún proyecto de ley. Nuestro proyecto de ley lo único que hace es declarar de necesidad pública y de interés nacional la creación del distrito de Udima. Respecto al punto 2, la ley 27795, ley de demarcación y organización territorial, efectivamente establece que la demarcación territorial es de exclusividad del Poder Ejecutivo. La autógrafa observada no enerva en ningún caso la ley antes mencionada. Señor presidente, la autógrafa aprobada en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales de este Congreso soberano y autónomo no violenta en absoluto las facultades del Poder Ejecutivo. Por el contrario, la autógrafa, que declara de carácter prioritario y de preferencia interés social la creación del distrito de Udima en la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, es netamente declarativa, dejando la exclusividad de la limitación del nuevo distrito a la PCM. Señor presidente, por lo expuesto solicito que se tramiten las observaciones realizadas por el Ejecutivo conforme al artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República y se proceda a aprobar por insistencia la autógrafa. Señor presidente, para mayor resolver le hago entrega de 2 leyes declarativas de creaciones de distritos promulgadas por el Congreso y por el Poder Ejecutivo, que acá le voy a hacer entrega a la mano un momento. Muchas gracias, señor presidente. Sí, agradecemos las precisiones del congresista Osías Ramírez. Nosotros hemos recibido, nos han trasladado la observación de la autógrafa. Ya el equipo de asesores está analizando. Nos gustaría que la fundamentación que el día de hoy ha expuesto nos los haga llegar también para que en su momento sea analizado. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Ángel Elías. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al señor Víctor Tubilla, quien tengo el gusto de conocer. Por su intermedio también, señor presidente, saludar la disposición que tiene el gobierno regional. Me he enterado que hoy día han hecho un dictamen favorable para la distralización de San Joaquín, perdón. Así que eso es un buen paso que se tiene que dar. Por otro lado, señor presidente, lo que dice el consejero regional Tubilla es cierto. Están atados de pies y manos cuando tratan de investigar, cuando tratan de solicitar alguna información que es desfavorable para los intereses de la gobernación. Cuando quieren fiscalizar, les ponen trabas, pero si acceden a los pedidos de la gobernación, ahí sí los atienden con mucho empeño, mucho cariño, y eso no puede ser. Hemos tenido
muchos problemas con el ex director de salud, el doctor Nombera, que ya fue destituido, menos mal, en el caso de emergencia que tuvimos en nuestra región por el motivo de la corriente del niño costero. Los señores consejeros lo llamaban, lo invitaban a las sesiones y el doctor pues hacía caso omiso, nunca asistió, no le daba el interés necesario a los consejeros regionales, sino se sometían a la orden del gobernador regional. O sea, están de adorno prácticamente. Cuando tratan de pedir información, cuando tratan de investigar, están de adorno los consejeros. Y sí, cuando tienen que sacar algún proyecto adelante de competencia del gobernador, para eso sí están los consejeros regionales y atienden sus pedidos. Pero está muy mal que no puedan ellos fiscalizar, señor presidente. Debemos de empoderar más la función del consejero regional. Y hemos visto que tenemos un texto sustitutorio y el artículo 15 dice atribuciones del Consejo Regional. Designar comisiones investigadoras para esclarecer hechos, formular recomendaciones orientadas a corregir normas o políticas y en el caso de encontrar indicios razonables de responsabilidad administrativa o delito, ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Solicitar al gobernador regional o al gerente general regional información sobre temas específicos con arreglo a sus atribuciones y funciones, con el voto favorable de 1/3 del número legal de consejeros. El gobernador regional o el gerente general regional están obligados bajo responsabilidad a responder el pedido de información de manera oportuna y en plazo razonable. Todo esto, señor presidente, es lo que se aplica actualmente. O sea que prácticamente no ha habido una modificatoria. Aquí lo que nosotros pretendemos es que ellos tengan más autoridad, que puedan ser atendidos sus quejas, sus reclamos. Congresista Elías, no sé si me permite, para poder ordenarnos, en estos momentos estamos en la sección informes para que todos los congresistas puedan hacer los informes que crean conveniente. Luego vamos a retomar la intervención del consejero para que podamos tener incidencia, porque acá identificamos hacemos dos precisiones puntuales. Una es el marco normativo para dar los mecanismos a los consejos regionales de fiscalización, y lo otro es el caso específico de la conducta del gobernador, que también nosotros debemos responder a ese requerimiento del consejero y seguramente de la población de Ica. Me gustaría que concluya el parte de informes para terminar esta sesión. Con esto he concluido, señor presidente. Gracias. Agradecemos la intervención del congresista Manuel Ángel Elías. Tiene el uso de la palabra congresista Betty Ananculí, sección informes. Gracias, presidente. Para comunicarle, presidente, que saludar a todos mis colegas congresistas y también la presencia del consejero Víctor Hugo Tubillas. El día de ayer, presidente, en la sesión que tuvieron los consejeros regionales en Ica, se dictaminó favorable la digitalización de San Joaquín. El proyecto en el cual estamos impulsando, y le voy a hacer llegar a su despacho, presidente, el dictamen favorable para poder seguir avanzando con este trabajo. Nuevamente agradecer a todos los consejeros y especialmente a nuestro consejero de Ica, Víctor Hugo Tubillas. Muchas gracias, presidente. Sí, agradecer a la participación de la congresista Ananculí. Quiero comentarles, el día viernes nosotros hemos tenido una mesa de trabajo donde hemos convocado a todos los congresistas que tienen algún proyecto de distritalización de manera declarativa, y eso ha permitido, con la presencia de Freddy Injoque de la PCM, de la Secretaría Técnica de Demarcación Territorial, conocer. Nosotros aprobamos unos parámetros, y qué bien que esos parámetros estén ayudando a que la cercanía entre un procedimiento regular y el declarativo no sea muy distante. Y bueno, en ese camino estamos nosotros trabajando. Tiene el uso de la palabra congresista César Segura. Gracias, presidente. Saludar a mis colegas congresistas a través suyo y también de manera muy especial al consejero delegado del gobierno regional,
el doctor Víctor Hugo Tubilla Sandía. En la misma línea de mis colegas congresistas de la región, es preocupante este tema que está pasando en nuestra región, señor presidente, y en la estación correspondiente, más bien quisiera hacer un pedido respecto a este mismo tema. Gracias. Bueno, habiendo culminado la sección de informes, ¿algún congresista que quiera hacer un informe? Congresista Vicente Ceballos. Presidente, una mixtura de informe y pedido. Yo no pude, por cuestiones de agenda, acompañarlos el día viernes en la reunión que usted convocó, una mesa de trabajo. Sin embargo, no sé si usted o el secretario técnico podía dar cuenta en esta sesión los principales acuerdos a los que se han arribado. Acaba el señor Ramírez de dar cuenta de una propuesta de ley que ha sido observada por el Poder Ejecutivo. Entonces, de una u otra manera, tenemos que perfilar de mejor manera las múltiples expectativas que tiene cada parlamentario de alcanzar proyectos de creación de distritos. Sí, se ha tomado en cuenta el informe pedido congresista para que en su oportunidad el secretario técnico nos haga mención a lo que usted ha solicitado. Pasamos a sección pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que realizar, es el momento para hacerlo. Congresista César Segura. Gracias, presidente. El pedido que quiero formular, señor presidente, lo estoy haciendo por escrito también, es solicitar la presencia del señor gobernador Fernando Sillonis del gobierno regional de Ica, en vista de los problemas que se están sucediendo en la región y la falta de autoridad y autonomía que le está brindando a los consejeros regionales. En ese sentido, no puede tratar, señor presidente, el gobierno regional como si fuera su feudo. En la parte que corresponde a la intervención del consejero regional, le voy a hacer dos preguntas y en donde usted va a poder visualizar, y los colegas congresistas también, es que esto lo está tratando como un feudo y no respeta a los consejeros regionales. Con el tiempo, que mencionó justo mi colega Miguel Ángel Elías, que agradece el que ya no estuviera el director regional de salud, es justamente por esas circunstancias. Cuando los consejeros regionales solicitan la presencia para que informen respecto a los problemas muy fuertes que hay en la región, simplemente no van. Esa es una falta de respeto. Entonces, mi pedido, señor presidente, es para que explique esa situación aquí en la Comisión de Descentralización, el señor gobernador regional de la región Ica. Muchas gracias. Agradecemos la participación del congresista César Segura. El Secretaría Técnica ha registrado el pedido y lo vamos a agendar para la próxima sesión para que concurra el gobernador regional de Ica, porque si nosotros como Comisión de Descentralización buscamos fortalecer a los gobiernos subnacionales, hay que tener en claro que así como el par que somos nosotros, Ejecutivo Congreso, en el Consejo Regional también se da la misma dicotomía. Tenemos al Ejecutivo, que es el gobernador y los funcionarios, y el Consejo Regional, que hace la labor que hacemos nosotros como Congreso de la República. Entonces ya se ha registrado para que pueda concretarse la presencia del gobernador. Esperemos que a esta invitación concurra de manera diligente, porque si no estaría prácticamente corroborando lo expresado por el señor consejero. Pasamos, en el primer punto de orden del día se había considerado la presentación del sector Víctor Hugo Tubilla Sandía, quien ya expuso. Si algún congresista tuviese alguna intervención que hacer respecto a lo expuesto por el consejero, es la oportunidad, congresista Ananculín. Gracias, presidente. Presidente, en esta oportunidad, habiendo escuchado atentamente al consejero delegado Víctor Tubilla, dicha proponencia de está vinculado al proyecto 769-2016. Señor presidente, este proyecto de ley, en síntesis, trata el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización de los consejos regionales y municipales, y para ello modifica el artículo 15 de la ley 27867, Ley de Gobiernos Regionales. Ante ello fue aprobado por mayoría en esta comisión en el periodo anterior y mi voto fue a favor, bajo la premisa, señor presidente, que la administración pública debe ser transparente y como resultado de ello, la población sepa las labores y funciones que realizan las autoridades, para lo cual hemos sido elegidos. Yo felicito al consejero delegado y al gobierno regional de mi región, que están preocupados por la aprobación de esta norma y que será de mucha importancia para nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ananculí. Damos la bienvenida al congresista Salvador Eres, secretario de la comisión. Tiene el uso de la palabra el congresista Vicente Ceballos.
Presidente, gracias. Esta presentación del consejero Tubillas creo que nos debe llevar a hacer una evaluación integral de todo el marco normativo al cual está sujeto a los gobiernos regionales y sobre todo también un tema de fondo que en alguna oportunidad se le ha convocado, de revisar el proceso de centralización. La verdad que es un proceso, podríamos decir, inconcluso y falta mucho que profundizar y sobre todo en temas de centralización. Y fíjese algo singular, ¿no? Ica es una zona minera, al igual que muchas regiones, y así como se le dieron autonomías a través de distintas leyes orgánicas de gobiernos regionales, en paralelo se le dieron recursos. Pero lo que sí tuvimos un grave déficit son los mecanismos de control, de fiscalización. Y yo le comento, y con algo de ironía, para cualquier comisión del Congreso de la República era más sencillo convocar a un ministro de Estado que convocar a un gobernador regional. Y a efecto de ello, el año pasado, ya cerrando la legislatura anterior, el año pasado, perdón, se acudió a una modificación del reglamento por la cual se regula de mejor manera la presentación de un gobernador regional ante distintas comisiones. Me parece que falta regularlo, desarrollarlo, pero ya está enmarcado. De contraparte, entiendo yo que los consejeros regionales también tienen graves debilidades. No debilidades desde su voluntad, sino debilidades normativas que no le permiten acudir a una oportuna y debida labor de fiscalización. Y un tema, presidente, que sí me preocupa y que creo que usted debe tratarlo como una materia prioritaria en la agenda legislativa, es el tema del proceso de elección de los consejos regionales. Porque en algunos casos fortalece el gobernador regional, pero en otros casos acude a una fuerte oposición, porque la elección de los consejeros se hace por provincia. Entonces, no se ha evaluado detenidamente ello. Yo saludo, presidente, que el día de hoy, después de mucho tiempo, haya usted puesto en tema de agenda el nepotismo. Y resulta bastante irónico, presidente. Hay una ley con nombre propio que sanciona el nepotismo, está regulado en la ley orgánica de municipalidades, pero más no en la ley orgánica de gobiernos regionales. Y estamos recurriendo esta tarde a una corrección, cuando los autores de las iniciativas y el Parlamento aquel entonces debió pues tomar conocimiento de esta grave omisión. Y lo vamos a presentar más adelante, presidente. Así como estas debilidades, hay una serie de debilidades que hay en los instrumentos de mejor fiscalización que tienen los consejeros regionales. Presidente, yo, después de la presentación del señor consejero, encuentro que tenemos dos quehaceres. Un quehacer desde el ángulo de la fiscalización. Yo saludo la determinación de usted de poder convocar al gobernador regional a esta comisión. Sin embargo, también el consejero regional creo que está en el deber de alcanzar toda la documentación que sustente las graves irregularidades u omisiones en las cuales esté incurso este gobernador regional. Esto no priva también de que el consejero regional pueda canalizar sus denuncias también a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Eso por un lado. Y el otro escenario que es el nuestro, ¿no? De revisar de manera integral todo el marco normativo como instrumento de trabajo que tiene que tener todo consejero regional. O sea, ellos, quizás en menor jerarquía, son nuestros pares. Ellos legislan, ellos fiscalizan. Pero a diferencia de nosotros, ellos no tienen el marco legal en el cual sostenerse. Y hoy su presentación espera recabar de esta comisión una respuesta. Y la mejor respuesta, presidente, sería poner como prioridad en la agenda normativa de esta comisión todas aquellas iniciativas o proyectos de ley de distintos parlamentarios que tengan a bien de fortalecer los mecanismos de fiscalización. Y mire, la coyuntura es más grave, presidente. Hace 3 años atrás yo recabé una información de Contraloría. Extrañamente, en tanto se incrementaba el canon y regalías, es decir, mayores recursos a los gobiernos regionales, extrañamente, también se incrementaron y gravemente las denuncias de corrupción. Y ya lo han dicho los economistas, el año 2018 va a ser un año interesante porque el precio de los metales está recuperando sus niveles, lo que va a significar más impuesto a la renta, más canon y más regalías. Y la pregunta queda suelta, ¿más denuncias de corrupción? Entonces, si estamos advertidos de lo que nos sobreviene para el próximo año o lo que ya está denunciando en los tiempos actuales el consejero, ¿por qué no advertido de ese problema actuamos con predictibilidad? Y la mesa directiva de esta comisión pone como prioridad abordar todo proyecto de ley, presidente, que esté conducente a fortalecer todo mecanismo de fiscalización respecto a los consejeros regionales, mirando a la responsabilidad o irresponsabilidad en que están incurriendo los gobernadores regionales indistintos de todo el país, ya no solamente focalizado en Ica. Es todo, presidente. Agradecemos la participación congresista Ceballos. Claro, está lo precisado. Existen 2 proyectos en el Pleno. Primero, el referido al 769, que habla sobre el fortalecimiento de capacidades
en la labor de fiscalización de los consejos regionales, y el proyecto 1045, que todavía falta el dictamen de la Comisión de Constitución. Además de ello, nosotros como Comisión de Descentralización hemos generado la existencia del grupo de trabajo que revisa el marco normativo de las leyes orgánicas de municipalidades y de gobiernos regionales. Pero además de ello, nosotros también como plan de trabajo tenemos prioridad de ver el tema de la corrupción que ha atacado a todas las esferas y niveles de gobierno. Creo la presencia del consejero a nosotros nos motiva a que sigamos en esa corriente. Acá su intervención, como dije inicialmente, ha generado dos temas puntuales. El tema del marco normativo, y lo otro es ver de qué manera invitamos respetuosamente al gobernador regional de Ica para que pueda él llegar a esta comisión y exponernos todos los comentarios, sean positivos o negativos respecto a su gestión, además de lo recomendado por el congresista Ceballos, de que nos haga llegar la documentación de cualquier irregularidad que se evidencie. Tiene el uso de la palabra congresista Miguel Ángel Elías. Gracias, señor presidente. La misma línea que el colega Ceballos, deberíamos, señor presidente, ya en el Pleno, obviamente porque esto es debatible, darle más facultades al gobierno, a los consejeros regionales, para que puedan retirar la confianza de los gerentes, de los subgerentes, ¿no? del personal que trabaja en todas las regiones, porque en realidad hay un caso en la actualidad en Ica, es sobre la denuncia que tiene, es del PRED, que ha sido denunciado a la fecha en la Fiscalía porque al parecer había negociado con privados la entrega de terrenos, incumpliendo la finalidad del programa. Esta es una denuncia que se ha hecho, no recuerdo el nombre del funcionario, pero que sin embargo cuando los consejeros piden información al respecto, se la niegan. Entonces sería importante, señor presidente, que ellos puedan tener la facultad de poder retirar la confianza y, en el último de los casos, también remover a todas estas personas. Gracias. Agradecemos la participación del congresista Miguel Ángel Díaz. Damos la bienvenida a los congresistas César Villanueva y a la congresista Gloria Montenegro, quienes ya se encuentran participando en la presente sesión. Agradecemos al señor Víctor Hugo Tubilla Andía por su presentación y esperamos de que... A ver, por favor. Sí, brevemente, señor presidente, ¿no? Nada más para cerrar el tema, en función de lo que dice el congresista Miguel Ángel Elías, yo tengo una serie de documentos, más o menos 30 documentos de invitaciones que se han hecho, como bien lo dijo, el que en su momento fue y ha denunciado Richard Lugo Mena, ¿no? Pensaban festinarse más de 1000 hectáreas en el gobierno regional de Ica. Quien le habla y a la consejera Nora Barco denunciamos eso y eso ya está en la fiscalía, es un proceso que está siguiendo su curso. Luego que salió Richard Lugo por este escándalo que existió, entró el señor Luis Ernesto Tambini Álvarez, lo hemos citado más de 6 veces, nunca asistió. Y luego que han hecho muy hábilmente, como ya lo venían citando continuamente, no asistía, ya lo cambiaron y han puesto a otro funcionario en el PRED, pero jamás nos ha dado ninguna información. Y lo que sí, yo quiero ya para cerrar la participación, lo que dice el congresista Ceballos es muy cierto, señor presidente. Se habla de más de 7.500 millones por el tema de la entidad de la reconstrucción con cambios. A Ica nos va a tocar más o menos 700 millones de eso, y el resto son de 13 regiones que van a ser beneficiadas. Y si los consejos regionales, porque se habla que eso va a ser transferido, porque en muchos de los casos los gobiernos regionales van a ser unidades ejecutoras de esos proyectos, ¿no? Si no tenemos la real facultad de fiscalizar adecuadamente, téngalo por seguro, y como lo dijo el congresista Ceballos, vamos a tener mucho más actos de corrupción, porque la gran cantidad de dinero va pues a ser, como dice, muy apetecible para algunos malos funcionarios. Yo voy cerrando mi participación, agradeciéndoles a todos ustedes y dejo en manos de todos ustedes la posibilidad de fortalecer los plenos, no solo de Ica, sino a nivel nacional. Gracias, señor presidente. Agradecemos vuestra participación. Continuando con los puntos de agenda, yo quiero comentarles que se ha agendado la sustentación de proyectos relacionados a la gestión de riesgos. Existen
13 proyectos referidos a este tema. Se han hecho las invitaciones correspondientes a los proponentes de cada iniciativa legislativa. Y bueno, teniendo en cuenta de que la congresista Lourdes Alcorta ya ha hecho coordinaciones directas con los asesores, la Secretaría Técnica, ella se ha dispensado de concurrir, y quienes han confirmado su presencia es el congresista Guillermo Bocángel, a quien lo invitamos a sustentar su iniciativa legislativa respecto a la gestión de riesgos. Congresista Bocángel. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la mesa que lo acompaña, su vicepresidenta, y al secretario y a los miembros de esta comisión. Este proyecto fue presentado la legislatura pasada a inicios del problema que tuvimos con la parte del niño costero, y es un proyecto de ley en la cual se propone facultar al Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI, como un organismo nacional de gestión de riesgo del desastre, ¿no? La problemática fue cuando teníamos 3 organismos que prácticamente tenían casi una misma función, pero estaban de una manera separada, como se dice, ¿no? Es el caso que antes de empezar este proyecto de ley mencionar sobre la observación que ha tenido la autógrafa de ley del congresista Osías. Si bien anterior ya se han aprobado inclusive estos proyectos declarativos que son importantes para los que estamos en las regiones, porque por el momento el Ejecutivo no está dando autorización a algunos distritos o provincias nuevas, pero sin embargo yo sé que más adelante lo estará haciendo. Pero estos proyectos declarativos ayudan de tal manera de que más adelante se cuente con toda la información. Yo felicito a usted de que en este caso está siguiendo todas las pautas paralelas a lo que la PCM exige para la creación de un distrito, y esto es importante, de que cuando ya se tiene una viabilidad para poder obtener la autorización de un distrito, no le va a ser difícil en este caso a los que realmente van a obtener ese distrito. Y decirle también lo que mencionó acá el colega Ceballos, ¿no? Que la distritalización parece que si bien ha sido buena, todavía no ha terminado un proceso, ¿no? Y lo hemos mencionado, por ejemplo, en lo que se refiere a la parte de educación, a la parte de salud, realmente entregados a los gobiernos regionales, y muchas veces esos problemas nos los trasladan aquí. Prácticamente hemos descentralizado, pero sin embargo existen muchos problemas, malos nombramientos, corrupción en esos sectores. Por eso que creo que aquí se debería estudiar un poco la norma y ver realmente algunos procesos de mejora que se puedan realizar a ellos. Por ejemplo, el gobierno le otorga dinero a los gobiernos regionales para ayudar a los procesos de centralización, a demarcación territorial, lo tienen todos los vicegobernadores regionales, pero sin embargo no se les apoya muchas veces y no se puede demarcar, como se dice, a muchas comunidades campesinas, porque una comunidad campesina que no está bien delimitada y no está autorizada no puede acceder a créditos. Entonces eso trae problemas, y el gobierno entrega recursos a los gobiernos regionales, y eso realmente nosotros debemos de una u otra manera regular, ¿no? Asimismo, el objeto de esta presente ley tiene por objeto determinar y regular los fines, funciones y organización del Organismo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como organismo rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el SINAGER, modificando la composición de la organización del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que está establecida en la Ley 29664, asumiendo las funciones de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, ¿no? Sabemos que la Secretaría estaba en la presidencia del Consejo de Ministros. Lo que se pretende es que se cree el Organismo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que estará a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, como un organismo técnico especializado a partir de la fusión de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y el Centro Nacional de Estimación y Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. La modificatoria que se propone es que se modifique el artículo 9 y el numeral 11.2 del artículo 11 de la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, en los términos siguientes, ¿no? Esta modificatoria del artículo 9, lo que se pretende es, en la composición del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo,
En este caso, el inciso A, que se crea que el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, asume la función del ente rector, ¿no? Y el resto queda igual. Asimismo, la otra modificatoria en el artículo número 11, en referente a la definición, funciones y composición del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, se añade, bueno, los términos ya, en este caso en el artículo 11 antes era, la composición estaba por el presidente de la República, quien lo presida, y ya augurando éxitos podemos decir él o la presidente, el presidente o la presidenta de la República, quien lo presida, ¿no? En este caso se agrega el inciso B, que es la presidencia del Instituto Nacional de Defensa Civil, que asume la Secretaría Técnica, nada más. El resto queda el ministro o la ministra de Economía y Finanzas, de Defensa, Salud, Educación, Interior, Ambiente, Agricultura, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, etcétera, ¿no? Y se agrega el inciso L, donde también se debe incorporar en este proceso a el ministro o la ministra de Energía y Minas, el ministro o la ministra de la Producción, y también que se incluya a el ministro o la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que no estaban incluidas, no están incluidas, pero creo que en un proceso de este tipo lo hemos podido ver en esto del fenómeno del niño, que no han sido incorporados en el sector y han habido ciertos problemas cuando han querido, en este caso, resolver o quienes tenían las acciones. También crear o modificar, en este caso en las disposiciones complementarias finales, en la primera sería que el INDECI asume las funciones del ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres estipuladas en la Ley 29664, que cumplía la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, así como las funciones del organismo ejecutor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que cumplía el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CNEPRED, ¿no? En este caso ya es una fusión de ellos creando este instituto que se decía. En la segunda disposición complementaria final, que a partir de la vigencia de la presente ley, todas las referencias a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres se entenderán hechas al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, quedando el Sistema General de Riesgo de Desastres y el CNEPRED, en este caso extinguidos, creando en uno solo. Y el INDECI, en la tercera disposición final, que el INDECI está facultado para requerir a los organismos públicos, técnicos, científicos relacionados con la gestión del riesgo de desastres y a otros organismos y dependencias del sector público que generen información técnica y científica sobre peligros y amenazas, vulnerabilidad y riesgo, información para organizar, administrar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. Podrá también solicitarlo a personas naturales y o jurídicas nacionales y extranjeras cuando lo considere conveniente, ¿no? Y la disposición complementaria derogatoria, tenemos la primera, que se derogue los artículos 10, 12 y 13, y la segunda y tercera disposición complementaria final de la Ley 29664, así como otra disposición legal que se oponga a la presente ley. Y para terminar, en lo que se refiere al análisis costo-beneficio, la presente iniciativa no involucra costos al erario público, pues no existe inversión que se tenga que hacer genere gasto público, ya que el ámbito de su aplicación está relacionado a la expedición del dispositivo legal propuesto. Por el contrario, tendrán importantes beneficios a corto plazo, ya que permitirá la ejecución oportuna de las acciones inmediatas y necesarias de los procesos de gestión de riesgo de desastres a través de una sola entidad, con la consecuente reducción de costos económicos para el área nacional, ¿no? Hemos visto los problemas que hubieron pues, con los hermanos Chipibo-Conivos en Cantacallao, el problema también del fenómeno del niño, etcétera, cuando había prácticamente esa superposición, no tanto como superposición, pero habían como tres entes que andaban por un solo horizonte cada uno. En este caso lo que se busca es que en este caso ya exista uno solo para poder atender de una forma más eficiente y eficaz, es decir, efectiva, ante cualquier riesgo, en este caso desastre que pueda tener. Es la exposición que he hecho para luego tengan ustedes ya la evaluación correspondiente. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los colegas congresistas. Como había mencionado, agradecemos la exposición del congresista Guillermo Bocángel,
como había mencionado, existen 12 proyectos referidos a gestión de riesgos. El proyecto 949, sustentado por el congresista Guillermo Bocángel, el proyecto 1172 de la congresista Lourdes Alcorta, el proyecto 1195 de la congresista Gloria Montenegro, el proyecto 1258, congresista Tania Pariona, proyecto 1648, congresista Clayton Galván, 1074, Manuel Dammer, 1119, Carlos Bruz, 1253, Ana María Choquehuanca, 1303, Luciana León, 1374, Mario Mantilla, 1550, Luis Chica y 1558, Marita Herrera, de los cuales habían confirmado su presencia a los congresistas Bocángel, la congresista Alcorta, que ya lo hizo en la comisión, con los asesores y la secretaría técnica, la congresista Montenegro, Tania Pariona y Cleito Galván. Los demás se han dispensado por las ocupaciones que tienen en otras comisiones. Entonces, para culminar con este punto de agenda, cedemos uso de la palabra a la congresista Gloria Montenegro para que exponga y sustente su iniciativa 1195. Gracias, señor presidente. Queridos colegas, muy buenas tardes. El proyecto que presentamos hoy día en esta tarde es el proyecto de ley que propone crear el Registro Nacional de Donaciones de Bienes, Servicios, Obras en estado de emergencia, declarado por el Poder Ejecutivo. Esta ley crea el Registro Nacional de Donaciones considerando que en las diferentes experiencias que hemos tenido en el ámbito nacional, llegan donaciones nacionales e internacionales que no son registradas y en el momento que son dadas, cedidas a los beneficiarios, no existe tampoco el registro de beneficiarios, pero sí existen zonas en donde se ha reincidido en las donaciones, o sea, las zonas cercanas al reparto pueden recibir 3, 4, 5 veces y otras que no llegan. Y cuando preguntamos, ¿y dónde están las donaciones de Holanda? ¿Y dónde están las donaciones de la OMS? ¿Y dónde están las donaciones hechas por el sector salud? ¿Y dónde no está el registro debidamente actualizado? Por lo tanto, el objetivo de la ley es crear un registro nacional de donaciones de bienes, servicios u obras del Estado que en estado de emergencia, declarado por el Poder Ejecutivo a cargo del presidente del Consejo de Ministros como rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, SINAGER, pueda llevarse a cabo. Serán inscritas todas las donaciones nacionales e internacionales provenientes de instituciones, empresas públicas, empresas privadas, países, organismos cooperantes, ONGs de asistencia humanitaria, dirigidas a la población que se encuentra en estado de emergencia en las zonas declaradas así por el Poder Ejecutivo. Para tal efecto, la entidad implementa la tecnología que permita identificar no solamente los bienes donados, sino la entrega y el registro de las mismas. Estas funciones estarán a cargo de la PCM como ente rector en el marco de Registro Nacional de Donaciones de Bienes y Servicios y Obras del Estado y zonas de emergencia declaradas por el Poder Ejecutivo. Tiene como rol mantener actualizado y en orden la consolidación de todas las donaciones nacionales e internacionales provenientes de las instituciones, empresas públicas, no públicas, organismos cooperantes, ONGs, dirigidas a la población que se encuentra en estado de emergencia. Este registro debe estar debidamente actualizado con el nombre de los donantes y el lugar de procedencia, el nombre de la entidad beneficiaria de las donaciones y su ubicación geográfica, el nombre de la persona, autoridad responsable que recibe la donación con su respectiva identificación y tener también la relación definitiva de los donantes finales, o sea, a quienes se les dio finalmente, la descripción de la donación recibida, detallando la cantidad, precisando el valor, el origen, el destino y otras particularidades. En este último fenómeno del niño costero, han habido 285.955 personas damnificadas, 1.559.000 personas afectadas, fallecidas 162, personas desaparecidas 19, viviendas inhabilitadas 66.000, viviendas afectadas 371.000, entidades
educativas inhabilitadas 354, instituciones educativas afectadas 3.266, establecimientos de salud destruidos 64, establecimientos de salud afectadas 1.044, 4.391 kilómetros de carretera destruidas, 11.761 afectadas, 489 puentes destruidos y casi 1.000 afectados. De la misma manera, en el sector agricultura, casi 50.000 canales de riego totalmente afectados, destruidos 22.674, cultivos afectados 107.827 hectáreas y totalmente perdidas 50.154. Las donaciones que llegaron fue en agua, alimentos, ropa, abrigo, bienes, materiales de construcción. Sin embargo, a la fecha, y tratando de hacer un estado comparativo de todo lo que llegó y cómo fue distribuido, no podemos tener un reporte de que realmente justifique un balance de todo lo que se recibió, lo que se asignó y las firmas correspondientes de a dónde llegaron todas estas donaciones. Entonces, urge el tener un registro debidamente sistematizado, actualizado, que nos permita tener esta información, no solamente como control, sino que nos permitiría ver en qué zona todavía no se ha repartido, qué zona es la más afectada, a qué zona tenemos que hacer llegar en orden cronológico y de acuerdo a la prioridad estas donaciones. Entonces, no solamente en función a la transparencia, al control, sino a la debida asistencia de los sectores más afectados, urge que se tenga este registro. No ocasionaría mayores gastos porque se tiene que coordinar con los sistemas de control que ya se tienen, pero que hasta la fecha no son efectivos. Gracias, señor presidente. Agradecemos la exposición de la congresista Gloria Montenegro. Damos la bienvenida a la congresista Tania Parione, a quien también le invitamos a que sustente el proyecto de su autoría 1258. Muchas gracias, presidente. Previo saludo cordial a todos los congresistas presentes aquí en la Comisión de Descentralización. Voy a pasar a presentar el proyecto de ley 1258, que modifica dos artículos, el artículo 12 y 13 de la ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres SINAGER. Este proyecto de ley, presidente, nace a partir de lo que nos tocó vivir, el desastre, ¿no?, del Niño Costero y todo lo que en las regiones nuestras hemos tenido que enfrentar, y el trabajo de campo realizado también desde el despacho, en donde hemos podido prácticamente evidenciar grandes debilidades en este sistema que debiera funcionar una vez que se alerta que vamos a tener riesgos de desastres, en las que vamos a tener vías de acceso bloqueadas, en fin, como las que en algunos casos ha mencionado la congresista Montenegro, pérdida de cultivos, en fin. Bien, ¿cuál es la situación actual, presidente, en relación a esta ley? Esta ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres establece que la Presidencia del Consejo de Ministros asume el rol de ente rector. Ese es un primer tema, creo que importante a tener en cuenta. Esta ley señala que INDECI y CENEPRED están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero el año 2016 y este año se han hecho dos cambios a través de decretos supremos. El primero es el Decreto Supremo 002-2016, publicado en el Peruano en febrero del mismo año, ¿no?, donde se aprobó la adscripción de INDECI al Ministerio de Defensa. Y el Decreto Supremo 018 del 2017, PCM, aprueba la adscripción del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, es decir, la CENEPRED, al Ministerio de Defensa. Es decir, tenemos a un ente rector en la materia, ¿no?, de gestión de riesgos y de desastres adscrita en la PCM, y a dos entidades adscritas al Ministerio de Defensa. ¿Cuál es la situación que nos tocó enfrentar en ese sentido, principalmente en Ayacucho? Municipalidades y gobiernos regionales con capacidades limitadas de reacción inmediata ante la ocurrencia de riesgos y desastres. ¿En qué sentido? Los distritos
tenían que emitir estas fichas EDAN, las fichas de evaluación de daños y análisis de necesidades, y si no, lo tenían que emitir a la provincia y la provincia a la región. Si en el distrito no se activaba, no se llenaban las fichas, podían estar 15, 20 días esperando que INDECI opere. Entonces, esta cadena de, digamos, de presentar los documentos básicos para alertar el sistema y la atención inmediata, no fluye si es que no está declarada, por ejemplo, en emergencia. Desde nuestro despacho, presidente, hicimos una supervisión a la planta, ¿no?, de abastecimiento que tenía INDECI, ¿no? Y ahí hemos podido constatar que habían frazadas, carretillas, picos, palas, entre otros, pero no las podía disponer, no las podía distribuir siquiera, si no estaban declaradas en emergencia los sitios, y sin embargo habían distritos que ya tenían 15 días con carreteras bloqueadas, habían distritos en los que necesitaban las frazadas para el friaje, en fin. Bueno, friaje es en otra época, pero por lo menos las excesivas lluvias también afectan el tema de la salud. Entonces, la atención del niño costero ha sido buena, hay que reconocer, de parte del Ejecutivo, ¿no? Los ministros distintos se han involucrado incluso en visitar in situ los lugares afectados, han hecho un trabajo cívico importante, por supuesto, porque hay que reaccionar esto como una medida también civil, pero se requiere una institucionalidad de SINAGER, ¿no? Y desde la PCM en su calidad de ente rector sobre todo. Teniendo en cuenta esto, aquí yo comparto algunas fotografías, en este caso, por ejemplo, las carreteras totalmente bloqueadas, o sea, inaccesibles, y estamos hablando de por lo menos 5 kilómetros, las viviendas en Callar, en la provincia de Víctor Fajardo, totalmente destruidas y no había una atención inmediata, cuando la gente se había quedado sin casa. Ojo que hemos visto nosotros los desastres ocurridos, sobre todo en el norte, en la prensa nacional, pero también la zona andina y el sur peruano hemos sufrido estas afectaciones. Aquí en la zona de Vinchos, un puente que se había caído todavía el año 2016 y a la fecha ese puente no está reparado siquiera, ¿no? Bien, estas son algunas de las imágenes que comparto, porque este proyecto de ley está basado en la evidencia que nos ha tocado constatar. Y entonces vamos a qué proponemos concretamente. Proponemos la modificatoria, como bien había mencionado al inicio, el artículo 12 y el artículo 13 de la ley 29664, en donde hacemos algunas precisiones importantes con una fórmula legal. Si podemos pasar la lámina siguiente, en la fórmula legal, en el artículo 12, sobre la definición y funciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CNEPRED, agregamos simplemente un párrafo en donde se explicita, ¿no?, que el Centro Nacional de Estimación, Prevención, Reducción de Riesgo de Desastres es un organismo público ejecutor con calidad de pliego presupuestal adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y agregamos, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, con las siguientes funciones. Entre las funciones se señalan varias, pero hemos agregado una que tiene que ver con brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales en el ámbito de sus competencias. Resulta que, siendo esta la entidad que debería actuar una vez que se alerta el riesgo, resulta que no son los que darían la asistencia técnica. En algunos casos sí, los gobiernos regionales han tenido esta asistencia, pero en otras no. Pero será mejor si los explicitamos en este artículo 12, en donde les da la competencia justamente de brindar la asistencia a los gobiernos regionales y locales para agilizar la declaratoria de emergencia o la asistencia inmediata en el caso de INDECI. Y en el artículo 13, que eso es bastante importante, igualmente en la definición y funciones de INDECI, dice, el Instituto Nacional de Defensa Civil es un organismo público ejecutor con calidad de pliego presupuestal adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Agregamos nosotros, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, es decir, reiterar que son el ente rector, ¿no?, cuenta con las siguientes funciones, y es nuestra propuesta, que en caso de desastres, evaluar de oficio y de corresponder, conducir la atención de la emergencia y asegurar la rehabilitación de las áreas afectadas, informando al gobierno local y o regional.
Y otra función adicional, brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales en el ámbito de sus competencias. Presidente, son dos modificaciones muy concretas de dos artículos que nos parece importante precisarlas porque lo que no está escrito, las autoridades locales no la ejercen, no la implementan. Y eso lo hemos comprobado en nuestra visita a Ayacucho, en nuestra semana de representación, pero sobre todo para apoyar, contribuir a que la reacción inmediata frente a algún riesgo de desastre de verdad funcione. Eso, presidente, concretamente yo pido en este caso a los miembros de esta comisión puedan pensar un poquito porque esta ley prácticamente está siendo abordada en destiempo, porque se han priorizado algunos proyectos de ley en el contexto de desastres, sin embargo la hemos dejado hasta esta fecha, sin embargo es importante y su valía yace justamente en que podamos prevenir. Yo saludo la actitud que ha tenido el Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa, responder a esta emergencia, pero presidente, la emergencia no solo es atender los desastres, es capacidad de prevención, es tener lineamientos claros, es empezar a tener la sistematización y el registro correspondiente sobre los daños. O sea, no vamos a ir a apagar solamente el fuego, sino a generar capacidad preventiva y ojalá también en los rubros presupuestales de los gobiernos locales, porque muchos de los congresistas que también hemos fiscalizado, aparentemente habían partidas específicas para atender riesgos y resulta que esas partidas estaban orientadas para otra cosa menos atender riesgos. Gracias, presidente. Agradecemos la sustentación de la congresista Tania Pariona. Damos la bienvenida a los congresistas Clayton Galván y Estelita Bustos. Y la última participación respecto a este tema de agenda es la sustentación del congresista Clayton Galván del proyecto 1648. Tiene uso de la palabra, congresista. Muchas gracias, presidente. Colegas congresistas, muy buenas tardes. Si bien es cierto, presidente, efectivamente mi despacho ha presentado una iniciativa legislativa, la 1648/2016. De repente va a sonar un poco crudo, ley que dispone la vacancia de los alcaldes provinciales y distritales y establece la responsabilidad penal de las autoridades que otorgan licencias de funcionamiento sin adoptar las medidas de seguridad a los establecimientos comerciales. Si bien es cierto, presidente, colegas congresistas, esta iniciativa ingresó pues a mesa de partes el 11 de julio del año 2017, especialmente aquí a la Comisión de Descentralización y también a la Comisión de Constitución. Todos somos conocedores, colegas congresistas, que no solamente el año pasado, sino hace muchos años, nuestro país y especialmente nuestra capital de la República, Lima, ha sufrido pues grandes eventos catastróficos, exclusivamente de lo que se llama incendios. Que han puesto en riesgo la vida, el cuerpo y la salud y muy al margen de las innumerables pérdidas económicas. Varios de los incendios han sido pues ocasionados por errores humanos, negligencia y otros por desperfectos o fallas eléctricas. Muchos de estos incendios son ocasionados también por tener instalaciones eléctricas que no cumplen con las medidas de seguridad, presidente. Asimismo también o son las instalaciones clandestinas y también, por cierto, la informalidad comercial. Peor aún, varios locales comerciales han sido clausurados por dichas conductas por parte de la municipalidad, pero sin embargo han seguido funcionando en la clandestinidad sin una correcta y eficiente fiscalización por parte de las autoridades y sus funcionarios o servidores públicos, quienes no solo deben limitarse a cerrar o sino a denunciar las conductas delictivas ante las diferentes instancias. A raíz de eso, señor presidente, el 22 de junio del año 2017, en el depósito denominado GPG de las Malvinas, en el cercado de Lima, es conocimiento de todos nosotros, se produjo un incendio al mediodía que duró más de 3 días. 2 jóvenes quedaron atrapados en dicho inmueble y asimismo también pues se ha visto de cerca las grandes cantidades de, casas prefabricados o almacenes prefabricados que han sido instalados a vista de cada uno de los pobladores, de las autoridades, de la municipalidad. Y caso patético, el 13 de junio del 2017, el Cuerpo de Bomberos ha trabajado, por cierto, más de 10 horas para controlar el incendio que se generó en esa fábrica también, otra fábrica de plásticos en el Callao. 2 días después el fuego se reavivó, el humo tóxico fue tanto en todo el Callao que se suspendió las clases también pues en las instituciones educativas. El día 12 de junio del 2017, los bomberos controlaron el incendio que se inició alrededor de las 9 de la mañana en la Galería de la Cochera y Girón de Andahuaylas,
que también estamos cerca aquí al Congreso y efectivamente nosotros hemos sido testigos porque el humo había llegado hasta por acá. El 16 de noviembre del 2016, esa mañana se registró un incendio en la sala del Cine Centro Comercial Alcomar, ubicado en Miraflores. También, hasta el momento, se habían registrado 3 muertos y 7 desaparecidos. Se informaba en ese momento, pues, los medios de comunicación. La emergencia inició en una de las salas de los cines que efectivamente funciona ahí. Igual, el 19 de octubre del 2016, un pavoroso incendio en una fábrica de calzados y en almacén de medicamentos del Ministerio de Salud en el Agustino. Casos como esto, presidente, se han suscitado en muchos lugares y muchas fechas también aquí en nuestra ciudad de Lima y también a nivel nacional. A raíz de ello, pues, la presente ley tiene por objeto disponer la vacancia a los alcaldes provinciales y distritales y establecer su responsabilidad penal por exposición al peligro de las personas con la emisión irregular de los informes de inspección técnica de seguridad de defensa civil, o que, habiendo sido otorgadas también, no se haya efectuado una correcta y eficiente fiscalización posterior. Omisión que pueden producir una serie de eventualidades que pongan en riesgo de la vida, el cuerpo y la salud de los ciudadanos. Asimismo, también la responsabilidad penal alcanza pues a todo funcionario o servidor público de la municipalidad que tenga la atribución de otorgar, suscribir y solicitar la emisión de licencias de funcionamiento en las condiciones mencionadas anteriormente, así como cuando no se hayan efectuado una correcta y eficiente fiscalización posterior de conformidad con la Ley 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades. Como consecuencia de la iniciativa legislativa, señor presidente, colegas congresistas, se debe incorporar pues un inciso adicional al artículo 22 de la Ley 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades, y que se adicionen los numerales 5.2, 5.3 del artículo 5 de la Ley 28976 en el marco de la Ley de Licencia de Funcionamiento. La redacción final en tal sentido, señor presidente, en el artículo 22, vacancia del cargo de alcalde o regidor. El cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el Consejo Municipal en los siguientes casos: por exposición al peligro de las personas con la emisión irregular de los informes de inspección técnica de seguridad en defensa civil, o que habiendo sido otorgadas no se haya efectuado una correcta y eficiente fiscalización posterior. Con esta, yo creo de que esto es un gran candado para que de esta manera pues se pueda al menos poner mano finalizada a todo el comercio informal que se tiene aquí en nuestra ciudad de Lima. La redacción final en tal sentido, en el artículo 5, entidad competente, las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con las competencias previstas en la Ley 27972, la Ley Orgánica de las Municipalidades. 5.2, el incumplimiento de lo establecido en el numeral 5.1 dará lugar a solicitar y declarar la vacancia del alcalde provincial y distrital, así como establecer su responsabilidad penal. También será responsable penalmente todo funcionario o servidor público de la municipalidad que tenga como atribución delegada la emisión y fiscalización posterior de las licencias de funcionamiento y que no haya cumplido con su exigencia. Por lo tanto, señor presidente y colegas congresistas, consideramos que las regulaciones que proponemos permitan reducir la ola de incidencias que se han suscitado y que podrían suscitarse en el futuro, puesto que cuando ocurre este tipo de siniestros nadie es responsable, todos se evaden, todos buscan otros responsables, echan la culpa, por lo que estimamos pues que nuestra iniciativa legislativa resulte ser viable y oportuna en aras de salvaguardar la vida, el cuerpo y la salud de nuestros conciudadanos. Gracias, presidente. Gracias, colega congresista. Agradecemos la sustentación del congresista Cleito Galván. Como se ha expresado, existen diversas iniciativas que abordan la temática de gestión pública en relación al riesgo de desastres, más aún luego de la presencia del fenómeno del Niño Costero y de la eventualidad de sismos en el territorio nacional. Todos ellos parten de las deficiencias detectadas en la acción del Estado y plantean cambios en el diseño del sistema funcional, así como acciones adicionales para mejorar para la efectividad de la política e incluso la sanción de las autoridades que incumplan con las funciones encomendadas. En tal sentido, es conveniente la preparación de un dictamen que responda al conjunto, la problemática que corresponda a las competencias del Congreso. Por ello, se ha solicitado que sean sustentadas en la presente sesión las diversas iniciativas
y agradecemos la presencia y la exposición de los señores congresistas. Lo más probable es que en la próxima sesión tendremos el predictamen sobre la materia. Pasamos al tercer punto de agenda. Punto 2, agendado en el número 2, predictamen recaído en el proyecto de ley 1798-2017 que propone la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la iniciativa en la materia le corresponde al Poder Ejecutivo y está en el ámbito de responsabilidad de nuestra comisión por ser un asunto de modernización de la gestión del Estado y asignación de competencias entre niveles de gobierno. El predictamen sigue los criterios y el ordenamiento adoptado por la Comisión en anteriores casos similares y tiene los siguientes componentes. En primer lugar, las disposiciones generales sobre el Ministerio de Energía y Minas. El ámbito en el que se ejerce competencias el Ministerio son las materias de energía que comprende electricidad e hidrocarburos y de minería. En este contexto se precisan sus competencias exclusivas y las compartidas. Más adelante se definen las funciones rectoras del Ministerio, las funciones específicas para el ejercicio de competencias compartidas y otras funciones generales. A continuación se da cuenta de la organización, los componentes de la estructura básica, las funciones de la alta dirección, los mecanismos de relación y articulación con los gobiernos regionales y finalmente las entidades adscritas al Ministerio. De esta manera se tiene una imagen panorámica del funcionamiento del Ministerio que deberá ser completada y desarrollada por el Reglamento de Organización y Funciones. Para la elaboración del predictamen se ha tenido una coordinación estrecha con el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, conviene dar cuenta de dos temas relevantes. Primero, la iniciativa del Poder Ejecutivo propone la creación de los viceministerios de Electricidad e Hidrocarburos en lugar de uno solo Ministerio de Energía. Tal propuesta se hace en mérito de la mayor complejidad de ambas materias, la necesidad de una atención de mayor especialización para su promoción y desarrollo, el fomento de las inversiones y el mejor diseño y supervisión de las políticas nacionales. Según la iniciativa, la implementación de los dos viceministerios no demandará mayores recursos al Tesoro Público. En segundo lugar, el predictamen incorpora dentro del capítulo de articulación la necesidad de mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales con arreglo a lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Para tal efecto, se ha concertado con el Ministerio una redacción adecuada para el artículo 16, numeral 4. Debo añadir que este tema está incluido en la agenda legislativa recientemente aprobada por el Pleno y por tanto su tratamiento es prioritario. La señora ministra en sesiones pasadas sustentó este proyecto de ley. En tal sentido, se ofrece la palabra sobre la materia a los señores congresistas que deseen intervenir. Congresista Pérez Alcalá. Señor presidente, primeramente tengan muy buenas tardes. A través suyo saludar a todos los señores congresistas que están presentes. La ministra ya vino la vez pasada a exponer este proyecto. Hoy día a las 2 de la tarde también ha sido aprobado ya este proyecto en la Comisión de Energía y Minas, procediendo pues a la creación de los dos viceministerios, ¿no? De uno se está desagregando en dos. Lo que dice es cierto, no va a irrogar esto gasto alguno, pero si analizamos el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, prácticamente llega solamente al gasto del 70% al año, prácticamente tiene 30% que es adicional. Pero aquí hay una trampita que no nos estamos dando cuenta de repente. Si bien es cierto, se van a crear nuevas plazas, pero sin el aumento del cargo del presupuesto, pero lo que tendríamos que ser más específicos, que no se permita la creación de nuevas plazas, porque se va a crear de todos modos nuevas plazas. Y eso no está, no lo veo tan claro, ¿no? Eso es lo que hay que agregar en todo caso, porque si no, al quedarse en dos viceministerios, bueno, máximo se va a crear un viceministro más, pero más no nuevas plazas, porque con ese cuento se va a desdoblar, vamos a tener un ente más burocrático y que ya no gaste su presupuesto el 70%, sino lo va a llegar al 90%, al 100%, pero nos están ahí haciendo una trampita, ¿no? Eso me pediría que quede bien claro y no hay inconvenientes en votar a favor, ¿no? Sí. Vicente Ceballos, tiene usted la palabra. Con toda la consideración del congresista Alcalá, tenemos que ser mucho más cuidadosos en la expresión. A decir trampita, o sea que acá hay algo engañoso. Y lo que ha hecho usted inicialmente es de que este ha sido un proyecto consensuado.
El mismo congresista Alcalá ha manifestado que esto acaba de ser aprobado en la Comisión de Energía, de cual es parte. Sospecho que esa trampita no se ha dado en esa comisión y aquí sí. Yo debo dar por sobreentendido, presidente, de que al tratarse de un proyecto consensuado por la parte técnica de la comisión y los técnicos del Ministerio de Energía y Minas, se trata de que haya un entendimiento y esclarecimiento sobre las dudas o reparos que hay sobre el proyecto. Ahora, en el tema presupuestal, tenemos que distinguir con mucha claridad. Hay un presupuesto de gasto corriente y hay un presupuesto de inversiones. Y justamente la incapacidad de gasto no sobreviene de gastos corrientes, sino de inversiones. ¿De acuerdo? Son dos cosas marcadamente diferentes. Lo otro, en la posibilidad y riesgo de que podría incrementarse el número de personal, dado que está creando un nuevo ministerio, viceministerio, tengamos mucho cuidado, porque toda entidad nueva que se puede estar generando tiene que estar necesariamente adecuado a lo que es la nueva ley servir. Y la nueva ley servir habla de meritocracia, no tanto de contratos cash. En todo caso, esto sería materia que tendría que ser revisada al interior de la Comisión de Trabajo. Es todo, presidente. ¿Alguna otra intervención? Congresista César Villanueva. Gracias, presidente. Uno, es correcto esta reforma que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas. Lo que quiero destacar es, lo que está haciendo es descentralizar el centralismo de poder que tiene verticalmente este ministerio y todos los ministerios. Entonces, ya es un pequeñito paso tímido al fin, pero un pequeñito paso a descentralizar especializando. Es decir, abrir lo que antes era un viceministerio de energía que llevaba hidrocarburos, electricidad, etcétera, en dos. Porque el tema es complejo. Entonces, yo saludo esta reforma, pero espero que esa reforma pueda dar aquello que se necesita en la administración pública, que es reforzar más las competencias y la especialización. El tema de hidrocarburos es fundamental, especialmente para esta comisión de descentralización, porque el petróleo está en las regiones y está muy mal manejado el tema de hidrocarburos, presidente. Y está peor manejado el tema de electricidad, presidente. Entonces, tenemos que ser optimistas que esta reforma mejore esas condiciones de manejo de dos sectores claves para el desarrollo del país. Lo segundo es esta situación de descentralizar, y lo estoy recalcando una y otra vez, es fundamental. Cuando en estos momentos la incompetencia de los ministerios está haciendo que la fórmula mágica para resolver los problemas es centralizar más. Aquí hay una definición de rectoría. Y en un proyecto de ley que yo he escuchado por ahí, todavía en borrador, rectoría implica que el ministro nombre un director regional de A, B, C, D. Felizmente acá no lo pone. Nombrar el director regional de energía en la región A, B, C, D. Eso no es descentralización, presidente. Esa no es eficacia. Y hay que tener cuidado. Y yo alerto a través de este proyecto, porque vamos a presentar nosotros, cuando digo nosotros, la Comisión de Descentralización debe tener claro que no se puede vulnerar la descentralización en el país. Dos ejemplos. Uno, el tema de salud, que es a contradicción de este proyecto de energía y minas. Quiere más centralización, salud. Si el centralismo fuera positivo para resolver los problemas, nosotros lo apoyamos totalmente.
Lima tiene el 35% del manejo hospitalario en el país. Lima, directamente el Ministerio de Salud. Y Lima es el caos más grande, mucho más que en las propias provincias y en las propias regiones. Si eso es la manera de resolver los problemas, nos vamos a complicar mucho más. Lo mismo exactamente es en el tema de educación, presidente. Entonces, yo he querido, revisando esta ley, porque sí me preocupa una visión equívoca del Ejecutivo en función a Rectoría, ¿no? Rectoría, el ministro de Salud va a tener que manejar el hospital de Tarapoto, el hospital de Chiclayo, el hospital de Tumbes, no puede ni con su alma acá a nivel central, ¿no es cierto? Por un lado. Y entonces dice, presidente, dice, hay que castigar a los ineficaces. Una forma de castigo es quitándole estos poderes. Un poco más, no hay descentralización a niveles locales y regionales. Lo segundo es el armado de las leyes que nosotros mismos, provincianos, estamos haciendo, es punitivo. Dice, alcalde que no cumple tal cosa, váquenlo. Al gobernador que no cumple eso, váquenlo, ¿no? La Santa Inquisición. Lo que necesitamos es al revés. Necesitamos fortalecer los gobiernos locales y regionales. Dice, sobre esto, que felizmente no lo toma. Dice, vamos a nombrar el ministro, el director regional de tal sitio, porque es incompetente, porque eso. Entonces, acá ese Vicente Ceballos, nuestro congresista ese, y servir, hay que entrar a servir. Meritocrático. Hay que hacer una descentralización meritocrática. Pero esa descentralización meritocrática no significa quitarle facultades a los gobiernos locales y regionales, más bien darles. Entonces entra a servir, a darle un abanico de posibilidades de profesionales altamente calificados y también pagándoles lo que se paga a los funcionarios acá en Lima, no es en provincias. Entonces, presidente, yo creo que teniendo esto como base de descentralización, aceptemos al Ejecutivo de muy buena gana su ley, pero cuando venga una ley que transgrede las normas va a ser bien contradictorio y estamos a pocas horas de tenerlo. Gracias, presidente. Agradecemos la participación del congresista César Villanueva. Si algún congresista quiere, sí, el congresista Alcalá. Sí, señor presidente. Para precisar, hoy en día cada ministerio, de acuerdo que tiene su reglamento de organización y funciones, su manual de organización y funciones, pero también tiene su CAC, que es el cuadro de analítico de personal, tiene su presupuesto también analítico de personal y su PNP. Y ahí está la cantidad, digamos, de plazas vacantes que están nombradas o ocupadas, digamos, el Ministerio de Energía y Minas a través del Viceministerio de Energía. Al desdoblarse, o sea, ¿cuántas plazas se van a crear? Ya no van, si son 100 ahorita, de repente van a ser 150, 200, 300, 400, no se sabe. Al menos nos hubieran comunicado eso, cuántas son las plazas que van a tener, digamos, tanto el Viceministerio de Energías o de Electricidad ahora y el Viceministerio de Hidrocarburos, ¿no? Porque no podemos aprobar algo así genérico, si bien es cierto. Como digo, como siempre queda saldo de balances, si bien es cierto, nos están poniendo que no se va a gastar más de presupuesto, pero sabemos que en cada ministerio también en la parte corriente, en los gastos corrientes también no se llega a gastar el 100%. O sea, eso no va a decir que le vamos a dar una mayor cantidad de dinero, pero sí nos están creando más plazas y queremos saber cuántas son las plazas más que se piensa crear, ¿no? Sí, congresista. ¿Algún congresista que quiera intervenir? Congresista Vicente Ceballos. A ver, sin ningún ánimo de generar polémica, ¿no? Pedir cuántas plazas más se van a crear significaría que tenemos que pedir al Ministerio, al Poder Ejecutivo, que creo que está impulsando este proyecto, oiga, tráigame su cuadro de asignación de personal. ¿Y es pertinente?
hay precedentes que nos digan, oye, al contrario, son instrumentos de gestión que complementan una ley como esta, no es al revés. Si estamos partiendo de un espíritu de suspicacia o de desconfianza, ninguna ley va a prosperar. Y lo he explicado con mucha propiedad el congresista Villanueva. Acá se trata de un desdoblamiento de competencias y funciones de lo que era un único viceministerio. O sea, ahora hay dos. Es más, sin tocar la ley ni ninguna ley orgánica nueva para nada. ¿Es perfectamente viable que cualquier ministerio, no solamente Energía y Minas, pueda generar o crear más plazas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, puede hacerlo. ¿El CAP cómo se regula? Es una potestad discrecional y autónoma del ente rector, en este caso de cada ministerio. Entonces, creo que eso ya está un poco ajeno y distante de nuestro rol creativo de aprobar este tipo de normas, presidente. Y lo segundo, a lo dicho por el congresista Villanueva, sí, yo también comparto su preocupación. Justamente el efecto de los conflictos sociales generados por la huelga de los docentes y en salud, se comenzó a hablar de ciertas rectorías, ¿de acuerdo? Pero rectorías que venían a coberturar un vacío en un inconcluso proceso de descentralización. Porque muchos gobiernos regionales no asumía mayor competencia o principio de autoridad en solucionar o zanjar los problemas de salud y de educación que estaban proponiendo. Sin embargo, yo comparto su preocupación. El tema no es que no haya una mayor centralización de competencias por parte del Ejecutivo. No, y por eso usted bien lo ha dicho y lo he leído en un medio que usted ha declarado así, presidente, tenemos como rol prioritario de esta comisión reimpulsar el proceso de descentralización. Estamos prácticamente siendo parte de un proceso inconcluso y paralizado. En todo caso, lo que tenemos que impulsar son mesas de trabajo, que sea una política prioritaria, más allá de las normas que de esta comisión, de establecer una especie de trabajo prioritario de lo que es una revisión integral de todo el proceso. Y una revisión, estoy más que seguro y doy por descontado, de que no va a llegar a una conclusión, oye, rectorías. No, al contrario. ¿Cuáles son las debilidades que tiene el proceso y cómo fortalecerlas o cómo corregirlas? Y ahí todos tenemos que sumar esfuerzos. De esta comisión, presidente, casi la gran mayoría somos provincianos. Y qué mejor oportunidad para en una mesa que usted convoque oportunamente podamos dar nuestro mejor aporte en cuanto a insumos y fortalecer el proceso, presidente. Creo que nadie está de acuerdo en que el proceso sea revisado. No, me refiero a que de una u otra manera nadie puede estar en desacuerdo a que se ahonde lo que es la centralización, en absoluto. Agradecemos la participación del congresista Vicente Ceballos. Tiene el uso de la palabra congresista Alejandra Aramayo. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los colegas congresistas que hoy nos acompañan. Ciertamente estamos en el análisis de este predictamen recaído en el proyecto de ley 1798, que propone una ley de organización y funciones para el Ministerio de Energía y Minas. Y creo que acá existe absoluta coincidencia de que el Ministerio de Energía y Minas tiene que especializarse en materia energética, hidrocarburos, y que existe la necesidad de que este reglamento le dé la viabilidad técnica. Pero yo no sé por qué algunos congresistas dicen que le vamos a pedir un cuadro de asignación de personal o un RODM. Ni siquiera es necesario, porque esos son instrumentos de gestión que están transparentados en las páginas públicas. A lo que vamos nosotros es que esta demanda insatisfecha que existe por parte de la población y que no cubre un ente rector como es el Ministerio de Energía, no puede tener un criterio que no vaya con la ley orgánica del Poder Ejecutivo, donde dice racionalización, optimización, eficiencia, austeridad. En ese sentido, por supuesto, que haya un dictamen que pueda permitir y hacer viable la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas con estos principios, presidente. Y aquí hace falta poner un candado, abrochar las cosas. Y yo propongo si se tiene que votar esto, se vote con dispensa de redacción de una disposición final transitoria, que todos los ajustes para operativizar esta ley sea con un criterio de austeridad, racionalidad, proporcionalidad, y que se informe al Congreso de la República de manera semestral a la Comisión de Descentralización, comisión que tenemos que fortalecer. Entonces yo, presidente, creo que es un buen dictamen, es un proyecto además del Ejecutivo, que este Congreso de la República de mayoría fujimorista respalda, pero con candados. Acá no es abre la mesa y haz los contratos que estimes de manera ilimitada. No, señor presidente. Acabamos de venir de la Comisión de Energía y Minas.
Y he estado presente, señor presidente, sí, en estos instantes, el director de formalización minera. En el país hay 400.000 mineros informales. 80.000 han presentado su documento para iniciar un proceso de formalización. Tenemos menos de 1.500 formalizados. ¿Y sabe cuánto es la meta de formalización de este director de formalización minera? 5.000 al año. O sea, vamos a pasar el bicentenario y vamos a seguir con mineros informales. Necesitamos simplificar procesos, hacer ventanillas únicas de trámite, ser expeditivos. Y yo creo que este proyecto del Ejecutivo lo hace, presidente, pero con candados. Acá nadie le estamos abriendo la puerta para que sea el gran monetón. Entonces yo sugiero y creo, ojalá me pueda respaldar los colegas congresistas, que con cargo a redacción de su presidencia se pueda poner una disposición final transitoria para que con los principios que he agotado pueda implementarse este reglamento. Gracias, presidente. Agradecemos la participación de la congresista Alejandra Aramayo. Si algún congresista quisiera hacer uso de la palabra, si no hubiera, yo quisiera, tomando en cuenta la participación, hacer algunas precisiones, empezando por lo que han expuesto los señores congresistas. El congresista Pérez Alcalá hace notar su preocupación respecto a que el desdoblamiento de un ministerio ahora en 2 viceministerios generaría un incremento del recurso humano y que eso contravendría la propia ley de presupuesto. Lo otro es el congresista César Villanueva, que hizo mención de que, si bien es cierto, la rectoría probablemente es inherente al Ejecutivo, pero cuidemos mucho de que esa rectoría no vaya más allá del fortalecimiento del proceso de descentralización. O sea, no esperamos también que desde el Ejecutivo se estén designando a directores regionales en diversos sectores que hagan de que recentralicemos este proceso de descentralización tan anhelado. El congresista Vicente Ceballos hizo notar solamente su respaldo a este proyecto y al trabajo que ha realizado la comisión en haber concertado un mejor texto respecto a algunos artículos, y la intervención de la congresista Alejandra Aramayo referido a que con cargo a redacción nosotros incorporemos una disposición única final por fuera de la denominación donde se pueda incorporar una precisión que haga de que cualquier acción de personal tenga relación directa con el tema de austeridad, el tema de racionalidad y todo ello, ¿no? Entonces, señores congresistas, voy a consultar el pedido de la congresista Alejandra Aramayo, y si esto es aprobado, pasemos a votar el dictamen que se le ha hecho llegar a través del correo correspondiente. Yo consulto si es que estamos de acuerdo que se incorpore con cargo a redacción una última disposición. A mano alzada, por favor, lo que esté de acuerdo. Por unanimidad. Entonces, señores congresistas, vamos a votar este predictamen con cargo a redacción de una última disposición. Consulto a los señores congresistas con las observaciones realizadas y la participación de todos ustedes. Procedemos a someter al voto el predictamen recaído en el proyecto de ley 1798 con el texto sustitutorio que ha sido entregado a ustedes y que obra en su carpeta. Procedemos a la votación de manera nominal. Congresista Salvador Heresi, congresista Alejandra Aramayo, congresista Betty Ananculí, congresista Osía Ramírez, congresista Vicente Ceballos, congresista Estelita Bustos, congresista César Villanueva, congresista Marta Lizana, congresista Miguel Ángel Elías, congresista Pérez Alcalá, congresista Sonia Echeverría, congresista Nelly Cuadros. Bueno, ha sido aprobado por unanimidad con el voto de la presidencia. Pasamos al último punto de agenda. Predictamen recaído en los proyectos de ley 1533-2016 y 1890-2017 que proponen modificar el artículo 30 de la ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, incorporando el nepotismo como causal de vacancia del gobernador regional, vicegobernador regional y consejeros del gobierno regional. Los proyectos de ley corresponden a iniciativas
en un caso del congresista Vicente Ceballos Salinas y en el segundo caso de la congresista María Melgarejo Paucar. La Ley Orgánica de Municipalidades considera entre las causales de vacancia de alcaldes y regidores, artículo 20, numeral 8, el nepotismo conforme a la ley en la materia. Sin embargo, esta causal no ha sido establecida en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, lo cual constituye un problema ya señalado por el Jurado Nacional de Elecciones. Tal como se menciona en la argumentación del predictamen, el Jurado Nacional de Elecciones menciona casos en los cuales los procedimientos de vacancia no han podido ser confirmados ante la ausencia explícita de la mencionada norma. Por esta razón, esta modificación aparentemente sencilla, que consiste en homologar ambas leyes orgánicas, la de municipalidades y la de gobiernos regionales, reviste una gran importancia en la lucha contra la corrupción y en procura de la transparencia en la gestión pública. Debo añadir que este tema está incluido en la agenda legislativa recientemente aprobada por el Pleno y por tanto su tratamiento es prioritario. Se ofrece la palabra sobre la materia a los señores congresistas que quieran intervenir al respecto. Congresista Percy Alcalá. Señor presidente, el proyecto está bien, únicamente una sola duda. En el inciso 8, nepotismo conforme a la ley de la materia, en la parte resolutiva dice dentro de los 8 días siguientes, pero no te habla si son días calendarios o días útiles. Lo único que habría que agregar ahí, especificar, es si es 8 días, en todo caso calendario, como siempre se estila, o útiles, ¿no? Yo creo que la redacción mejor sería calendario, ¿no? Días útiles, o días útiles, claro. Claro, cogieron en todo caso la ley de procedimiento administrativo de días útiles, ¿no? Porque ahí quería un vacío, ¿no? Y usted sabe que el vacío, la duda, puede favorecer a cualquier persona. Lo único, ¿no? Sí, la precisión que hace es que se agregue días calendarios, ¿no? ¿Y cuál es la correlación con la ley respecto a los días? Cedemos el uso de la palabra congresista Vicente Ceballos, uno de los autores de un proyecto. Sí, presidente, eso no es producto del aporte de la iniciativa legislativa, sino ya está plasmado en la ley. Y se debe sobreentender que son días hábiles, porque estamos hablando de días procesales. Pero lo que abunda no daña. Si alguien tiene algún reparo, yo no tengo un inconveniente, pero yo doy por sobreentendido que se trata de días hábiles. Entonces, tomando en cuenta la observación, si algún congresista quisiera intervenir al respecto, entonces, teniendo en cuenta, con la observación planteada por el congresista Percy Alcalá, que va a ser incorporado en el texto, procederemos a someter al voto el predictamen recaído en los proyectos de ley 1533 y 1890 con el texto sustitutorio entregado y la corrección precisada en esta sesión. Procedemos a la votación nominal. Congresista Salvador Heresi. A favor. Congresista Alejandra Amayo. Presidente, solamente quiero hacer una precisión, sé que estamos al voto. Yo estoy de acuerdo con la norma, pero para permitir que haya mayor debate en el Pleno, me voy a abstener para que pueda ser debatido por mayor tiempo. Muchas gracias. Congresista Betty Nanculí. Congresista Osier Ramírez. Congresista Vicente Ceballos. Congresista Estelista Bustos. Congresista César Villanueva. Congresista Miguel Ángel Elías. Congresista Percy Alcalá. Congresista Sonia Echeverría. Congresista Nelly Cuadros. Ha sido aprobado por mayoría con 4 abstenciones y ¿cuántos votos a favor? 8 votos a favor y 4 abstenciones. Habiéndose terminado con los puntos de agenda, consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta. Sírvase levantar la mano. Por unanimidad, no habiendo otro tema que tratar, siendo las 17 horas y 16 minutos, se levanta la sesión agradeciendo la digna concurrencia de los señores congresistas. Sí.